sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa de estudio bíblico semanal titulado Un mensaje para ti. Estamos estudiando a lo largo de nuestra última etapa, en una manera sistemática, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Tratamos de ser respetuosos con la gramática, tratamos también de tener una buena exegesis bíblica y, como no, también pues poder comprender un poco en el propio asentamiento histórico del momento en el que fue escrita y del momento que la Iglesia vivía para este tiempo. Sabemos que es la primera epístola que fue escrita de las que se conocen como mayores, ahí aproximadamente en el año 55 después de Cristo, y Pablo la escribió desde Éfeso en su tercer viaje misionero. También sabemos que esta iglesia fue fundada y establecida por el apóstol aproximadamente por el año 50 en su segundo viaje misionero. Bueno, hemos avanzado a través del saludo, hemos avanzado a través de la preparación a lo que es el cuerpo epistolar en el cual ya estamos introducidos, y estamos en el versículo 10, por ir siempre un versículo 2 antes de donde dejamos nuestro último programa, y ya estamos de lleno en la razón por la cual el apóstol está escribiendo a esta iglesia. Ya podemos encontrarnos por ejemplo, en nuestra Reina Valera, el título que tiene el versículo 10, donde comienza el contexto, que es objeto de nuestro estudio, donde dice, ¿está dividido Cristo? Es una pregunta. Bueno, aquí ya podemos ver que lo que Pablo va a tratar y lo que Pablo va a confrontar son divisiones en esta iglesia, son conductas inadecuadas, son actitudes que generan roturas, daños, ofensas, contiendas, términos que hemos estado estudiando y que hemos podido extraer un alto contenido significativo. Y a la vez podemos ver también las conductas inapropiadas, orgullosas, soberbias, altivas, elitistas de muchos miembros de esta iglesia. Con esto no queremos decir que toda la iglesia fuera así. Sencillamente Pablo estaba tratando, abordando, enfrentando ciertos aspectos, ciertos sectores donde se estaba llevando a cabo acciones que estaban corrompiendo y estaban afectando a la totalidad de esta iglesia de Dios ubicada en Corinto. Hemos procurado por momentos también tratar de aliviar esa tensión interpretativa, comprensiva, que muchas veces existe entre aquello que es y entre aquello que debería de ser.
aún entre esos errores y esas imperfecciones que podemos ver en cuanto a la iglesia, digamos, física, local, y esa iglesia de la cual Jesucristo nos habló en el capítulo 16 de Mateo, cuando a la propia respuesta de Pedro en cuanto a quién decían ellos que era Jesús, claramente Cristo declara en el verso 18, cuando ya ha declarado a Pablo como un bienaventurado, que ha sido objeto de la gracia de Dios, a quien ha sido revelado no por la carne ni por la sangre, sin por ninguna acción que se pudiera identificar como humana, sino por la propia revelación del Padre a través del Espíritu Santo y por el Espíritu Santo, de quien es el Hijo físicamente allí presente y humanizado. Entonces él le dice, bueno, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre la propia persona de Jesucristo, en contraste y contradiciendo a la opinión de la Iglesia romana, en cuanto a que Pedro evidentemente es el fundamento de la Iglesia, lo cual es tan extenso como lo que hoy representa el Papa en la Iglesia de Roma. Bueno, sabemos que esto es algo absolutamente herético. Sabemos perfectamente que esto ha causado muchos daños y ha sido objeto de persecución a aquellos que han defendido el cristianismo bíblico, aquellos que realmente han establecido que el único fundamento, la única roca de la que aquí Jesús está hablando es Él mismo. Bueno, sabemos que dependiendo de que esta palabra pudiera estar en griego o en arameo, sabemos que en griego tenemos dos palabras para poder diferenciar, Petros y Petra, las cuales muchas traducciones las presentan así. Sabemos que nuestro Nuevo Testamento ha sido traducido al griego, era el lenguaje comercial e importante de la época en la que fue escrito el Nuevo Testamento. Pero también cabe la posibilidad de que esta palabra aquí esté en arameo y haya una dificultad para diferenciar lo que es piedra y roca, ya que posiblemente estemos hablando del mismo término para definir a las dos. Lo cual no causa ningún problema, porque en la propia interpretación del conjunto de las Escrituras no cabe la posibilidad de que Pedro, en este caso, pudiera ser nunca el fundamento de la Iglesia. El propio Pedro es siempre identificado e incluido en el grupo de los apóstoles, y es el propio Pablo quien escribe a la Iglesia de Éfeso y quien nos enseña claramente en el capítulo 2 de la Epístola a los Efesios las siguientes palabras, cuando nos dice en el verso 20 que nosotros, aquellos creyentes, aquellos que hemos sido alcanzados por el Evangelio, aquellos que hemos sido transformados en el de discurrir y en el devenir de las épocas hasta el día de hoy, dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Bien, el fundamento de los apóstoles, o sea, los apóstoles tenían un fundamento, no eran ellos mismos el fundamento. Y profetas, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces ya no tenemos duda, o sea, haciendo un paralelismo con otros versículos de la Escritura, nos encontramos que este fundamento, que esta piedra, es Jesucristo. Por lo tanto, es aquí a quien el propio Jesús declara a los discípulos, a Pedro y a las personas, a los compañeros que estaban con él, sobre esta roca, sobre mi persona, sobre mi sacrificio, mi resurrección, sobre mi obra expiatoria, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no tendrán autoridad, no prevalecerán, no vencerán, no tendrán victoria sobre ella. Bueno, aquí tenemos esa iglesia indestructible. Aquí tenemos esta iglesia que es perfecta. Aquí tenemos esta iglesia donde no hay errores, donde la tensión es absolutamente aliviada
y donde con total y absoluta seguridad el fundamento de Dios está firme. Y Dios, el Señor, conoce a los que son suyos. Bueno, ante esta verdad nosotros tenemos que descansar. Pero como digo, es verdad que se nos generan en muchos casos problemas y tensiones en cuanto a esta perfección de la cual hablamos, en cuanto a la iglesia mística, al cuerpo de Cristo, a la esposa de Cristo, a la que con total y absoluta seguridad se desposará de Cristo en su segunda venida. Entonces, nos cuesta comprender las imperfecciones, dificultades, abandonos, deserciones, pecados que muchas veces tenemos que confrontar y ver en la iglesia física y local como es esta iglesia de Corinto. Bueno, debemos de comprender soberanía de Dios, debemos de comprender responsabilidad humana, debemos de comprender perfección divina, debemos de comprender imperfección humana y siempre tratando de llevarlas en una manera correcta en cuanto a explicación, en cuanto a comprensión, sabiendo que todos estos asuntos únicamente pueden ser bien aclarados, y ya digo, bien aclarados en la mente del Señor. Y que en muchos casos, aún en la propia Escritura, no tenemos una claridad sobre algunos. Por lo tanto, decantarnos hacia un lado o hacia otro puede llevarnos a tener un desequilibrio doctrinal y una cojera explicativa que puede afectar, en muchos casos, a quienes nos escuchan o a aquellos que pueden aprender de nosotros. La perfección de Dios nunca está en contradicción con la imperfección humana. La soberanía de Dios nunca está en contradicción con la responsabilidad humana. Y cada una, evidentemente, tiene un lugar y tiene un significado en cuanto a quien Dios es y a quien el hombre es, siempre entendiendo a cada persona, siempre comprendiendo la grandeza, la perfección de aquel autoexistente y evidentemente la perfección de aquellos que somos objeto de su gracia, aún en nuestras condiciones imperfectas, humanamente hablando. Bueno, que el Señor nos ayude con todas estas cosas y que también nos ayude a no desalentarnos y no desanimarnos cuando leemos la Biblia y cuando tenemos que ver y aprender de aquellas cosas que sucedían también en las iglesias del primer siglo. Podemos ver en todas dificultades y problemas, sin que esto afecte, como digo, para nada a la perfección de la iglesia de la cual nos habló Jesucristo y que en muchos casos también el apóstol Pablo nos habla. Por ejemplo, en esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios que estamos estudiando, en el capítulo 3, ¿sí?, en el verso 16, aquí dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, aquí está hablando de esta iglesia de la que habló Jesucristo. Está hablando de esta perfección, está hablando de lo que somos el conjunto de los creyentes. No, aquí no es individualmente, aquí es colectivamente. Sabemos que cada creyente es templo del Espíritu Santo, pero a la vez la iglesia es templo del Espíritu Santo. Entonces, dice el verso 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces aquí nos está hablando del conjunto de la iglesia. Es más, aquí la palabra templo es el término naos, no es irón. Sí, irón se refiere al edificio en todo su conjunto. Sin embargo, el término naos siempre se refiere al interior, al santuario, al lugar santísimo, lo cual todavía es más indicativo de la importancia de lo que aquí estamos leyendo. Bueno, ya Pablo nos está introduciendo a través del versículo 10. Dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya también estuvimos hablando por lo que Cristo significa, representa. Debería de ser para cada creyente que todos hablemos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, cismas, sino que estemos
perfectamente unidos, aquí usando el término catártizo, ¿sí? Que es un término que nos dirige, por ejemplo, a cuando un hueso es roto y es restaurado, ¿sí? A cuando estamos hablando de lo que es estar perfectamente unidos, aquí se nos está enseñando una acción de completar, restaurar, preparar, crear. Es una acción maravillosa, es un significado maravilloso. O sea, aquí Pablo está teniendo la idea no solamente de aquello que tiene que ser restaurado, sino de aquello que ya en sí mismo está unido en la propia obra de Cristo en la cruz, como hemos dicho hace unos momentos. En una misma mente y en un mismo propósito, o sea, en un mismo entendimiento y en un mismo parecer, que quiere decir propósito. Volvemos al verso, seguimos a través del versículo 11, dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Bueno, aquí tenemos de nuevo esta palabra, eris, ¿sí? Esta palabra terrible, violenta, se usa muchas veces en griego para las contiendas, para las batallas, para esas batallas terribles, donde la muerte, donde la sangre fluye por doquier. Habla de discordia, o sea, habla de una obra de la carne que nunca debe de estar presente y debe de ser siempre evitada en las relaciones entre cristianos. Satanás es digamos, un padre de discordias, es un padre de contiendas, como bien el propio Señor Jesús le declaró un padre de mentira. Y debemos muchas veces de comprender y conocer el carácter de nuestro enemigo y de todo su ejército espiritual que se mueven en el universo supraterrenal, ¿sí? O sea, en ese aire donde ellos ejercen su acción gubernamental de control por causa del pecado, y evidentemente consentida por la propia soberanía de Dios en este terrible mundo donde vivimos, en este presente siglo malo. Y ahí podemos ver cómo el propio Satanás y todos sus demonios son expertos en las divisiones, son expertos en las discordias, son expertos en las contiendas. Qué triste es ver cuando, hermanos, estamos enfrentados, qué triste es ver cuando realmente esa perfecta unión que resulta fundamentalmente de esa obra de Jesucristo, o también esa perfecta unión que resulta muchas veces de las propias restauraciones espirituales milagrosas que el Señor lleva a cabo entre nosotros. ¿Cuánto sufrimos cuando estamos enfrentados? ¿Cuánto sufrimos cuando interpretamos asuntos que comienzan en un pensamiento, en un parecer, y nos dirigen hacia un propósito vengativo, despreciativo? ¿Cuánto sufrimos cuando permitimos que se asienten en lo profundo de nuestra alma? Y ahí ya se genera todo el desprecio, el rencor, la maldad, el enfado, la división, todas las obras de la carne. Si leemos por un momento en la carta, en la epístola a los Gálatas, veremos la importancia de todo lo que aquí se nos está presentando. Pablo hace una diferencia a esta iglesia en cuanto a lo que son las conductas carnales, humanas, todo aquello que es contradictorio y todo aquello que contradice a la santidad de Dios en nuestra vida y que es distinguido por el calificativo y la definición de fruto del Espíritu. ¡Qué maravillosa, verdad! Obra es evidentemente aquella acción, ¿sí?, que se genera en el corazón y que en muchos casos lleva a cabo una acción visible, aunque también debemos de comprender y de entender que en muchos casos no sale del corazón, nunca hay nada visible, pero sigue siendo una obra que está en un claro contraste contradictorio
con la santidad de Dios, con aquel que es el fundamento, que es la vid en la cual nosotros estamos arraigados para producir esos frutos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Todo lo que evidencia que la ley no nos contradice ni nos condena. Qué maravillosa verdad poder ser obedientes a las exigencias santas de la ley. Qué maravillosa verdad es aquella cuando sabemos que Dios, por la propia debilidad de la carne, en la imposibilidad del propio cumplimiento de lo que la ley pedía y exigía, Dios enviando a su Hijo, sí, dice, lo que era imposible para la exigencia de la ley, por la propia debilidad humana, el hombre no podía producir frutos agradables a Dios sin Cristo en su corazón. Por eso cuando hablamos de esta iglesia estamos hablando de una iglesia que había sido dotada con la bendición de Dios, con la gracia de Dios, con el Evangelio de Jesucristo, que había sido confirmada y que realmente era templo del Espíritu Santo. ¿Cómo podía producir estas obras de la carne? Y aquí vemos cómo Pablo nos enseña esta ley que tenía su debilidad en nuestra humana debilidad. Dice que Dios, enviando a su Hijo, humanizando a su Hijo, en semejanza de carne, ¿sí? O sea, en una condición de hombre, pero sin pecado, semejante a los hombres, pero sin pecado. Dice, y a causa del pecado, o sea, por la razón de nuestra propia humanidad caída y condenada, por la razón de nuestra disparidad, por la razón de nuestra falta de alienación con Dios, por nuestra falta de comunión con Dios, Él pudo cubrir esta miserable condición en una condición de carne, y a causa del pecado Él pudo condenar al pecado en la carne. O sea, nos está hablando de su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros podemos ver esto, entonces podemos comprender la importancia de ser obedientes a la ley. Esa obediencia nos es atribuida por la obediencia de Jesucristo, sujeto a la ley, enviado en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y aquí no podemos más que dar gracias a Dios, porque por esta razón nosotros podemos producir frutos santos, porque claramente lo que nos enseña es que aquellos que somos de Cristo hemos crucificado, la carne con sus pasiones y deseos. ¿Dónde? En aquel que en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora, si vamos un poquitín hacia atrás, nos encontramos con estas obras terribles, las cuales están en absoluta contradicción. ¿Cómo los hombres que han sido alcanzados, santificados, perfeccionados, salvados, pueden producir conductas impías y carnales? Aquí de nuevo nos encontramos con estas tensiones difíciles en muchos casos de aclarar, difíciles de diferenciar, y que muchas veces los hombres tratamos de cambiar, de torcer la Escritura para poder adaptarla, para poder hacerla comprensible, cuando realmente la Escritura es la autoridad de la Iglesia, está muy encima de toda la capacidad de ningún hombre y debe de ser entendida con humildad y bajo la luz del Espíritu Santo. Y ahí nos encontramos que estas obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Bueno, hasta aquí vemos, digamos, conductas de un alto contenido pecaminoso. Podríamos decir, son pecados grandes, son indecencias manifiestas, escandalosas. Pero quiero decir, queridos oyentes,
que lo que vamos a seguir leyendo ahora viene de la misma fuente y ofende a Dios en la misma manera. Recuerde lo que el propio Santiago nos enseña, que quien falla en un punto de la ley, falla en toda la ley. Por lo tanto, estando en una condición de vida, como digo, qué precioso es cuando se nos está enseñando en el capítulo 5 de Romanos, dice en el versículo 8, pero si Dios muestra su amor, recordamos, ¿no?, lo que hemos leído antes en el capítulo 8, verso 3, ¿no?, que Dios, enviando a su Hijo en condición de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, dice, si Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por lo tanto, este conocimiento dual del Padre y del Hijo, este conocimiento donde podemos gloriarnos tanto en el Padre como en el Hijo, tanto en el que entregó como en el agente mediador que llevó a cabo su obra por nosotros. En esta condición es una vergüenza que estemos muchas veces hablando de estas cosas y que tengamos que todavía reconocer la falta de atención, de diligencia que muchas veces tenemos a la hora de tomar en serio ciertos asuntos. Las obras de la carne son producidas por la propia carne, que siempre está en contradicción con Dios, que siempre está en una actuación pecaminosa, que siempre es impulsada por el enemigo de nuestras almas y que es absolutamente también afectada por la propia presión del sistema de este mundo gobernado por el Dios de este siglo. Ahora veremos que las siguientes obras de la carne son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, nuestra condición de hijos de ira, de hijos de desobediencia, nuestra condición de ser obedientes al espíritu que operan los hijos de desobediencia, queridos oyentes, queridos hermanos, en este mundo solamente operan dos acciones, dos espíritus, no hay más. A veces podemos identificar muchas cosas y podemos calificarlos, pero la realidad es que solamente hay dos operaciones. Una es la del Espíritu Santo, con todo el contenido, con toda la influencia, con todos esos ríos maravillosos de agua viva, de bendición del mismo trono de Dios, o el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Por lo tanto, considere, reflexione, por favor, por un momento, en esta propia iglesia de Corinto, piense la importancia de lo que aquí estamos leyendo. Aquellos que habían sido afectados por la gracia de Dios en Cristo Jesús, aquellos que habían sido confirmados por la propia predicación del Evangelio, aquellos que habían sido bendecidos con todo, que no les faltaba ningún don, aquellos que estaban aguardando ansiosamente la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que habían sido santificados, perfeccionados, llamados a ser santos, aquellos que evidentemente serían presentados irreprensibles en el día del Señor Jesucristo, aquellos que eran llamados a la comunión con el Hijo por causa de la fidelidad de Dios,
cómo podían estar hablando cosas diferentes, cómo podían estar teniendo diferentes pareceres y propósitos, cómo podían tener divisiones y contiendas entre ellos. Si nosotros reflexionamos por un momento y nos paramos por un momento en la importancia de estas cosas, trataríamos con responsabilidad todo lo que emerge de nuestros corazones. Identificaríamos a aquel que con sus mentiras y con sus influencias impías trata de corromper nuestro interior. Recuerde que quien está en usted es mayor que el que está en el mundo. Recuerde que usted ha vencido al mundo por medio de la victoria por la fe en Jesucristo. Recuerde que usted es un templo del Espíritu Santo. Y recuerde que esto no puede estar proviniendo de aquello que es santo. Por lo tanto, identifique el mensajero e identifique el receptor y vea que la carne siempre está dispuesta a contradecir a Dios. Y en este asunto tenga una victoria. Y no permita que se asienten en sus corazones o en nuestros corazones estos desarraigos, estas tensiones tan terribles, estas disputas, estas divisiones, estas contiendas, estos silencios, indiferencias, ofensas, enfados que nos separan de aquellos que han sido lavados por la misma sangre que nosotros, de aquellos que comparten el mismo Padre que nosotros y que podamos entender y comprender que el Evangelio no puede ser predicado por una iglesia dividida. Por lo tanto, que el Señor nos ayude, como digo, a hablar una misma cosa, a eliminar divisiones y a tratar de buscar la unidad perfecta de un entendimiento y un propósito como iglesia que somos. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni